¿De veras? No, no le acusaremos a usted de tener ninguna responsabilidad en Les Sept Princesses. Por suerte para usted y para sus compatriotas, usted no se parece al autor de esa tontería. Conozco belgas muy amables, usted, su rey, que es algo tímido pero lleno de ingenio, mis primos los Lin y muchos otros, pero por suerte ninguno de ustedes habla el mismo lenguaje del autor de Les Sept Princesses. Por otro lado, si le interesa mi opinión, hablar de ello es demasiado, sobre todo porque no es nada. Son gentes que se esfuerzan por parecer oscuras y, llegado el caso, no dudan en hacer el ridículo para ocultar que carecen de ideas. Si hubiera algo debajo, le diría que no me dan miedo ciertas audacias, pero añadió en tono serio, siempre que haya algún pensamiento. No sé si ha visto usted la comedia Borelli. A ciertas personas les ha molestado, a mí, aunque hubieran de hacerme lapidar, añadió sin darse cuenta de que no corría ningún peligro de ese tipo. Confieso que me ha parecido infinitamente curiosa, pero Les Sept Princesses, por más que una de ellas tenga bondades con mi sobrino, no puedo llevar mis sentimientos familiares. La duquesa se detuvo en seco, porque entraba una dama que era la vizcondesa de Marsante, la madre de Robert. En el Faubourg Saint-Germain, Madame de Marsantes estaba considerada como un ser superior, de una bondad, de una resignación angelicales. Me lo habían dicho, y yo no tenía ninguna razón especial para sorprenderme por ello, dado que en ese momento desconocía que fuese la mismísima hermana del duque de Guermantes. Más tarde, nunca ha dejado de asombrarme cada vez que en ese ambiente he sabido que mujeres melancólicas, puras, sacrificadas, veneradas como ideales santas de Vitral, habían florecido sobre la misma cepa genealógica en que germinaban hermanos brutales, disolutos y viles. Cuando son totalmente semejantes de rasgos, como lo eran el duque de Guermantes y Madame de Marsantes, hermanos y hermanas me parecían que debían tener en común una sola inteligencia, un mismo corazón, como tendría una persona que puede tener momentos buenos o malos, pero de la que, a pesar de todo, no cabe esperar amplitud de miras si es de espíritu limitado, ni una abnegación sublime si es de corazón duro. Madame de Marsantes asistía a los cursos de Brunetière. No sólo entusiasmaba al Faubourg Saint-Germain, sino que también lo edificaba con una vida de santa. Pero la conexión morfológica de la bonita nariz y de la mirada penetrante me inducía sin embargo a clasificar a Madame de Marsantes en la misma familia intelectual y moral que su hermano el duque. No podía creer que el solo hecho de ser mujer y acaso haber sido desdichada y gozar de la estima general pudiese hacer que una persona fuera tan distinta de los suyos, como en los cantares de gestas en que todas las virtudes y las gracias se concentraban en la hermana de hermanos feroces. Me parecía que la naturaleza, menos libre que los antiguos poetas, debía servirse casi exclusivamente de los elementos comunes a la familia, y no podía atribuirle suficiente capacidad de innovación para que fuese, con materiales análogos a los que componían un tonto y un patán, una mente excelsa sin ninguna tara de estupidez, una santa sin ninguna mácula de brutalidad. Madame de Marsantes llevaba un vestido de sura blanco con grandes palmas, sobre las que destacaban unas flores de tela, que eran negras. Y es que hacía 3 semanas había perdido a su primo, el señor de Montmorency, lo cual no le impedía hacer visitas, acudir a comidas íntimas, pero de luto. Era una gran dama. Por atavismo, su alma estaba llena de frivolidad, de la frivolidad de las existencias de corte, con todo lo que tienen de superficial y de rígido. Madame de Marsantes no había tenido fuerza para llorar mucho tiempo a su padre y a su madre, pero por nada del mundo se hubiese puesto ropa de color durante el mes siguiente a la muerte de un primo. Estuvo más amable conmigo por ser amigo de Robert y porque no pertenecía al mismo mundo que Robert. Esa bondad iba acompañada de una fingida timidez, que se mostraba en un movimiento de retirada intermitente de la voz, de la mirada, del pensamiento que uno recoge hacia sí como una falda indiscreta, para no ocupar demasiado sitio, para mantenerse bien erguida, incluso en la desenvoltura, como lo tiene la buena educación, como lo quiere la buena educación. Buena educación que por otra parte no hay que tomar muy al pie de la letra, ya que muchas de estas damas caen enseguida en el desenfreno de las costumbres sin perder nunca la corrección casi infantil de los modales. Madame de Marsantes se irritaba un poco en la conversación porque, cada vez que se hablaba de un plebeyo, por ejemplo de Bergot, de Elstir,
Decía, recalcando bien la palabra, poniéndola de relieve y salmodiándola en 2 tonos diferentes con una modulación que era característica de los guermantes, he tenido el honor, el gran honor, de encontrarme con el señor Bergotte, de conocer al señor Elstir, bien para hacer ostentación de su humildad, bien por el mismo gusto que tenía Monsieur de Guermantes de volver a las formas desusadas, para protestar con los usos de la mala educación actual en que nadie se declara suficientemente honrado. Fuera cual fuese de estas 2 razones, la verdadera, el hecho es que cuando Madame de Marsantes decía «he tenido el honor, el gran honor», creía desempeñar un gran papel y mostrar que era capaz de acoger los nombres de las personalidades de valía como hubiese recibido a éstas en persona en su castillo si se hubieran encontrado en su vecindad. Por otra parte, como su familia era numerosa y la quería mucho, como lenta de expresión y amiga de explicaciones, pretendía hacer comprender los parentescos, se encontraba sin ningún deseo de asombrar y a despecho de que, sinceramente, solo le gustase hablar de campesinos conmovedores y de guardas de caza sublimes, citando a cada instante a todas las familias de Europa con privilegios feudales, cosa que a las personas menos brillantes no le perdonaban, y de lo que, si eran algo intelectuales, se reían como de una estupidez. En el campo, Madame de Marsantes era adorada por el bien que hacía, pero sobre todo porque la pureza de una sangre en la que, desde hace muchas generaciones, solo se encontraba cuanto de hay de más grande en la historia de Francia. Había eliminado de su manera de ser todo lo que la gente del pueblo llama remilgos, y la había dotado de una sencillez perfecta. No temía abrazar a una pobre mujer que era desdichada y le decía que fuese a buscar un carro de leña al castillo. Era, decían, la cristiana perfecta. Estaba empeñada en casar a Robert con una mujer celosamente rica. Ser gran dama es jugar a la gran dama, es decir, por una parte jugar a la sencillez. Es un juego que cuesta extremadamente caro, sobre todo porque la sencillez solo seduce a condición de que los demás sepan que podríais no ser sencillos, es decir, que sois riquísimos. Más tarde me dijeron, cuando conté que la había visto, se habrá dado usted cuenta de que ha estado fascinante, pero la verdadera belleza es tan particular, tan nueva, que no se la reconoce por belleza. Ese día solo me fijé que tenía una nariz muy pequeña, unos ojos muy azules, el cuello largo y la expresión triste. Escucha, dijo Madame de Villeparisis a la duquesa de Guermantes, creo que dentro de un rato recibiré la visita de una mujer a la que no quieres conocer. Prefiero avisarte para que no te moleste. Por lo demás, puedes estar tranquila. En lo sucesivo no volveré a recibirla en casa, pero hoy tiene que venir por una sola vez. Es la mujer de Swann. Madame Swann, al ver las proporciones que estaba tomando el caso Dreyfus y temiendo que los orígenes de su marido pudieran volverse contra ella, le había suplicado que no volviese a hablar nunca de la inocencia del condenado. Cuando él no estaba delante, iba más lejos y hacía profesión del nacionalismo más ardiente. En esto, por lo demás, no hacía sino seguir a Madame Verdurin, en quien se había despertado un antisemitismo burgués y latente que había alcanzado una auténtica exasperación. Gracias a esta actitud, Madame Swann había conseguido entrar en algunas ligas de mujeres antisemitas de la buena sociedad que empezaban a formarse, y había trabado relaciones con varias personas de la aristocracia. Puede parecer extraño que, lejos de imitarla, la duquesa de Guermantes, tan amiga de Swann, siempre se hubiera resistido, en cambio, al deseo que éste no le había ocultado de presentarle a su mujer. Era, como se verá más tarde, un reflejo del peculiar carácter de la duquesa, que juzgaba que ella no tenía que hacer tal o cual cosa, e imponía despóticamente las decisiones de su libre arbitrio mundano muy arbitrario. Le agradezco que me haya avisado, respondió la duquesa. Me resultaría desde luego muy desagradable, pero la conozco de vista, me levantaré a tiempo. Te aseguro, Orián, que es muy agradable. Es una excelente mujer, dijo Madame de Marsantes. No lo dudo, pero no siento ninguna necesidad de comprobarlo personalmente. ¿Estás invitada en casa de Lady Israel?, preguntó Madame de Villeparisis a la duquesa para cambiar de conversación. Pero si, a Dios gracia, no la conozco, respondió Madame de Guermantes. A quien hay que preguntarle eso es a María Iná. Ella sí la conoce, y siempre me he preguntado por qué.
Claro que la he conocido, respondió Madame de Marsantes. Confieso mis errores, pero estoy decidida a dejar de conocerla. Parece que es una de las peores y que no le importa que se sepa. Por lo demás, todos hemos sido demasiado confiados, demasiado hospitalarios. No volveré a tratar a nadie de esa raza. Teníamos viejos primos de provincia de nuestra misma sangre a los que cerrábamos la puerta, y mientras se las abríamos a los judíos. Ahora vemos cómo nos lo agradece. Ay, no diré nada. Tengo un hijo adorable que, como joven aventado que es, suelta todas las sandeces posibles, añadió al oír que Monsieur d'Angercourt había hecho alusión a Robert. Pero, a propósito de Robert, ¿no le ha visto?, preguntó Madame de Villaparisis. Como es sábado, pensaba que habría podido pasar 24 horas en París, y en tal caso, seguro que habría venido a verla. En realidad, Madame de Marsantes pensaba que su hijo no tendría permiso, pero como en cualquier caso sabía que de tenerlo no habría ido a casa de Madame de Villaparisis, esperaba, fingiéndose convencida de lo contrario, hacer que su susceptible tía le perdonase todas las visitas que Robert no le había hecho. Robert aquí, pero si ni siquiera me ha escrito 2 líneas, creo que no le he visto desde Balbec. Está tan ocupado, tiene tanto que hacer, dijo Madame de Marsantes. Una sonrisa imperceptible hizo ondular las pestañas de Madame de Guermantes mientras miraba el círculo que con la punta de su sombrilla trazaba sobre la alfombra. Cada vez que el duque había abandonado demasiado abiertamente a su mujer, Madame de Marsantes había abrazado escandalosamente contra su propio hermano la causa de su cuñada. Esta guardaba de esta protección un recuerdo agradecido y rencoroso, y no le molestaban demasiado las calaveradas de Robert. En ese momento, al abrirse de nuevo la puerta, éste entró. Vaya, en hablando de Saint-Loup, dijo Madame de Guermantes. Madame de Marsantes, que estaba de espalda a la puerta, no había visto entrar a su hijo. Cuando advirtió su presencia, la alegría latió realmente en aquella madre como un aletazo. El cuerpo de Madame de Marsantes se enderezó a medias, palpitó su semblante y sus ojos maravillados se clavaron en Robert. ¿Cómo? ¿Has venido? ¡Qué felicidad! ¡Qué sorpresa! Ah, en hablando de Saint-Loup, ahora comprendo, dijo el diplomático belga riendo a carcajada. Delicioso, le replicó secamente Madame de Guermantes, que detestaba los juegos de palabra y sólo había aventurado aquel fingido burlarse de sí misma. Fingiendo burlarse de sí misma. Hola, Robert, dijo. Vaya una forma de olvidar a tu tía, a una tía. Hablaron juntos un momento, y sin duda de mí, porque mientras Saint-Loup se acercaba a su madre, Madame de Guermantes se volvió hacia mí. Hola, ¿cómo está?, me dijo. Dejó llover sobre mí la luz de su mirada azul. Dudó un instante, desplegó y tendió el tallo de su brazo, inclinó hacia adelante su cuerpo, que rápidamente volvió a enderezarse hacia atrás, como un arbusto que, doblado y luego dejado libre, regresa a su posición natural. Así actuaba ella bajo el fuego de las miradas de Saint-Loup, que la observaba y hacía a distancia unos esfuerzos desesperados por conseguir algo más de su tía. Temiendo que la conversación decayese, acudió a alimentarla y respondió por mí. No se encuentra muy bien, está algo cansado. Por lo demás, quizás estuviese mejor si te viera más a menudo, porque no te oculto que le gusta mucho verte. Ah, es muy amable, dijo Madame de Guermantes en un tono voluntariamente trivial, como si yo le hubiese llevado su abrigo. Me siento muy halagada. Mira, voy un momento al lado de mi madre, te cedo mi silla, me dijo Saint-Loup, obligándome así a sentarme al lado de su tía. Los dos guardamos silencio. Le veo algunas veces por las mañanas, me dijo como si fuese una novedad que me hiciese saber y como si yo no la viese. Usted es como yo, le gustan los paseos matinales, sientan muy bien para la salud. Orián, dijo a media voz Madame de Marsantes, decía usted que iba a ver a Madame de Saint-Ferréol. Será tan amable de decirle que no me espera a cenar. Me quedaré en casa, ya que tengo a Robert, y no sé si atreverme a pedirle que, al pasar por mi casa, diga que compré inmediatamente esos puros que le gustan a Robert. Se llaman Corona. Ya no le queda. Robert se acercó. Solo había oído el nombre de Madame de Saint-Ferréol. ¿Qué es esa historia de Madame de Saint-Ferréol?, preguntó en tono de sorpresa y de decisión, porque aparentaba ignorar todo lo que concernía al gran mundo. Pero querido, lo sabes de sobra, dijo su madre. Es la hermana de Vermandoise. Fue ella quien te regaló aquel bonito juego de billar que tanto te gusta. ¿Cómo? ¿Es la hermana de Vermandoise?
No tenía la menor idea. Mi familia es colosal, dijo volviéndose a medias hacia mí y adoptando sin darse cuenta las entonaciones de Bloch, del mismo modo que se apropiaba de sus ideas, concede a gente inaudita, a personas que se llaman poco más o menos Sanferrol, y recalcaba la última consonante de cada palabra. Va al baile, se pasea en Victoria, lleva una existencia fabulosa, es prodigioso. Madame de Guermantes hizo con la garganta ese ruido ligero, breve y exagerado, como de una sonrisa forzada que uno se traga, y que está destinado a demostrar que, en la medida en que el parentesco lo obliga a ello, se adhería al ingenio de su sobrino. Vinieron a anunciar que el príncipe Pfaffenheim-Münsterburg-Beiningen mandaba decir a Monsieur de Norpois que había llegado. Vaya a buscarlo, señor, dijo Madame de Villeparisis. El antiguo embajador dijo Madame al antiguo embajador, que se precipitó al encuentro del primer ministro alemán. Pero la marquesa le llamó. Un momento, señor, ¿tendré que enseñarle la miniatura de la emperatriz Carlota? Creo que le encantará, dijo el embajador en un tono convencido y como si envidiase al afortunado ministro por el favor que le esperaba. Sé que es un auténtico bienpensante, dijo Madame de Marsantes, y es tan raro eso entre los extranjeros, pero estoy muy bien informada. Es el antisemita en persona, es el antisemitismo en persona. El nombre del príncipe guardaba, en la nitidez con que sus primeras sílabas eran, como se dice en música, atacadas, y en la balbuciente repetición que las escandía, el impulso, el candor amanerado, las pesadas delicadezas germánicas proyectadas como ramajes verdosos sobre el Heim, de esmalte azul oscuro que desplegaba el misticismo de un vitral renano tras los dorados pálidos y finalmente cincelados del siglo XVIII alemán. Aquel nombre tenía, entre los diversos nombres de que estaba formado, el de una pequeña ciudad termal alemana en la que, de muy niño, yo había estado con mi abuela al pie de una montaña honrada por los pasos de Goethe, y de cuyos viñedos bebíamos en el Kurhol unos caldos ilustres de denominación compuesta y resonante como los epítetos que Homero da a sus héroes. Por eso, apenas hube oído pronunciar el nombre del príncipe, y antes incluso de haberme acordado de la estación termal, me pareció que menguaba, que se impregnaba de humanidad, que encontraba suficientemente grande para él un pequeño espacio en mi memoria, a la vez que se adhirió familiar, prosaico, pintoresco, sabroso, ligero, como un no sé qué de autorizado, de prescrito. Más aún, al explicar Mesía de Guermantes quién era el príncipe, citó varios de sus títulos, y yo reconocí el nombre de un pueblo atravesado por el río en que cada tarde acababa la cura, paseaba en barca entre las nubes de mosquito, y el de un bosque lo bastante alejado para que el médico me hubiese negado el permiso para ir de paseo hasta él. Y en efecto, era comprensible que el dominio feudal del señor se extendiese a los lugares circunvecinos y asociase de nuevo, en la enumeración de sus títulos, los nombres que podía leerse unos al lado de otros en un mapa. Así, bajo la visera del príncipe del Sacro Imperio y del escudero de Franconia, lo que vi fue el rostro de una tierra amada donde a menudo se habían detenido para mí los rayos del sol de las 6, antes al menos de que el príncipe, Ringgraf y el Elector Palatino hiciese su entrada, porque a los pocos instantes supe que las rentas que sacaba del bosque y del río poblados de gnomos y de ondinas, de la montaña encantada en que se alzaba el viejo Burg, que guardaba el recuerdo de Lutero y de Luis el Germánico, las empleaba en tener 5 automóviles charrón, un palacete en París y otro en Londres, un palco de los lunes en la ópera y otro en los martes de los franceses. No me parecía, ni él mismo parecía creerlo, que se diferenciase de otros hombres de igual fortuna y edad, pero de origen menos poético que el suyo. Poseía su misma cultura, sus mismos ideales, se alegraba de su rango, pero solo por las ventajas que le confería, y no tenía más que una sola ambición en la vida, de ser elegido miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, razón por la que había ido a visitar a Madame de Villeparisis. Si el príncipe, cuya mujer dirigía la camarilla más exclusiva de Berlín, había solicitado ser presentado en casa de la marquesa, no era porque hubiese sentido ese deseo al principio. Roído desde hacía años por esa ambición de entrar en el instituto,
Nunca había podido, por desgracia, ver ascender a más de 5 el número de académicos que parecían dispuestos a votarle. Sabía que M. de Norpois disponía, él solo, de al menos una decena de votos a los que, gracias a hábiles transacciones, era capaz de añadir otros. Por eso el príncipe, que la había conocido en Rusia cuando ambos eran allí embajadores, había ido a verle y había hecho todo lo posible por ganárselo. Pero había resultado inútil. Multiplicar las gentilezas, hacer obtener al marqués condecoraciones rusas, citarlo en artículos de política extranjera. Frente a él tenía a un ingrato, un hombre para el que todas estas atenciones parecían no contar, que no había hecho adelantar su candidatura un paso, que ni siquiera le había prometido su voto. Indudablemente, M. de Norpois lo recibía con extremada cortesía. No quería incluso que se molestase y se tomaba el trabajo de acercarse hasta su puerta. Él mismo se dirigía al palacete del príncipe y, cuando el caballero teutónico había soltado «Me gustaría mucho ser colega suyo», respondía en tono convencido «Ah, yo sería felicísimo», y desde luego un ingenuo, un doctor Cottard, se hubiese dicho «Vamos a ver, está aquí, en mi casa, ha sido él quien se ha empeñado en venir porque me considera un personaje más importante que él. Me dice que se sentiría feliz de que yo fuese de la academia. Las palabras tienen de todos modos un sentido. ¿Qué diablo? Evidentemente, si no me propone que votará por mí, es que no piensa en ello. Habla demasiado de mi gran poder. Debe de creer que las alondras me caen asadas del cielo, que tengo tantos votos como quiero, y por eso no me ofrece el suyo. Pero me bastará con ponerle contra la pared, aquí los dos a solas, y decirle, entonces vote usted por mí, y se verá obligado a hacerlo. Pero el príncipe de Pfaffenheim no era un ingenuo, era lo que el doctor Cottard hubiese llamado un fino diplomático, y sabía que M. de Norpois no era menos fino que él, ni hombre que no hubiese caído por sí mismo en la cuenta de que podría ser agradable a un candidato votándole. En sus embajadas y como ministro de Asuntos Exteriores, el príncipe había mantenido en provecho de su país, y no como ahora en provecho propio, esa clase de conversaciones en que se sabe de antemano hasta dónde se quiere llegar y qué no le haría decir a uno. No ignoraba que en el lenguaje diplomático hablar significa ofrecer, y por eso había conseguido para M. de Norpois el cordón de San Andrés, pero si hubiese debido dar cuenta a su gobierno de la conversación mantenida después con M. de Norpois, hubiera podido enunciar en su telegrama: comprendo que he ido por mal camino. Pues desde que había empezado a hablar otra vez del instituto, M. de Norpois le había repetido: eso me gustaría mucho, mucho por mis colegas. Deben sentirse, creo yo, verdaderamente honrados de que usted haya pensado en ellos. Es una candidatura realmente interesante, un poco fuera de nuestras costumbres. Como usted sabe, la academia es muy rutinaria, se asusta ante todo lo que devuelve un sonido algo nuevo. Personalmente lo repruebo. ¿Cuántas veces se lo he dado a entender a mis colegas? No sé incluso, Dios me perdone, si al término de fosilizados no ha salido una vez de mis labios. Había añadido con una sonrisa escandalizada, a media voz, casi aparte, como en un efecto teatral, y lanzando sobre el príncipe una mirada rápida y oblicua de su ojo azul, como un viejo actor que quiere controlar el efecto conseguido. Como usted comprenderá, príncipe, yo no podría permitir que una personalidad tan eminente como la suya se embarque en una partida perdida de antemano. Mientras las ideas de mis colegas sigan siendo tan atrasadas, estimo que lo sensato es abstenerse. Por lo demás, créame que si yo viese alguna vez un espíritu un poco más nuevo, un poco más vivo, apuntar en ese colegio que tiene a volverse una necrópolis, si viviese una posibilidad para usted, sería el primero en avisarle. Era un tipo de razonamiento que M. de Norpois, formado en la misma escuela que el príncipe, hubiera sido capaz. Podemos burlarnos de la pedantesca tontería con que los diplomáticos a los Norpois se extasían ante una expresión oficial poco menos que insignificante, pero su infantilismo tiene su contrapartida. Los diplomáticos saben que en la balanza que asegura ese equilibrio, europeo u otro, al que se da el nombre de paz, los buenos sentimientos, las bellas palabras, las súplicas pesan poquísimo, y que el peso que de verdad pesa, el auténtico, el determinante, consiste en otra cosa,
en la posibilidad que el adversario tiene, si es bastante fuerte o no tiene, de satisfacer mediante intercambio un deseo, con semejante orden de verdades que una persona totalmente desinteresada como mi abuela, por ejemplo, no hubiese comprendido, habían tenido que vérselas a menudo Monsieur de Norpois o el príncipe Bon, encargado de negocios en países con los que habíamos estado a un paso de entrar en guerra. Monsieur de Norpois, preocupado por el giro que iban a tomar los acontecimientos, sabía perfectamente que no se los señalarían con la palabra paz o con la palabra guerra, sino con otra, en apariencia trivial, terrible o bendita, y que el diplomático, con la ayuda de su clave, podía leer inmediatamente, y a la que, para salvaguardar la dignidad de Francia, respondería con otra palabra igual de trivial, pero bajo cuya superficie el ministro de la nación enemiga vería inmediatamente guerra. Así, según una antigua costumbre, análoga a lo que daba al primer acercamiento de dos seres prometidos el uno al otro la forma de una entrevista fortuita en una representación del teatro del gimnasio, el diálogo en el que el destino habría de dictar la palabra guerra o la palabra paz no se habría producido por regla general en el gabinete del ministro, sino en el banco de un curgante, a donde el ministro y Monsieur de Norpois iban a unas fuentes termales para beber, directamente del manantial, pequeños vasos de un agua curativa. Por una especie de convención tácita, se encontraban a la hora de la cura. Daban juntos primero algunos pasos de un paseo que, bajo su apariencia benigna, los dos interlocutores sabían tan trágico como una orden de movilización. Y en un asunto privado como aquella presentación al instituto, el príncipe había aplicado el mismo sistema de inducciones del que se había valido en la carrera, el mismo método de lectura a través de símbolos superpuestos. Y no se puede pretender, desde luego, que mi abuela y sus raros semejantes fuesen los únicos en ignorar este tipo de cálculos. En parte, la media de la humanidad, que ejerce profesiones trazadas de antemano, alcanza por su falta de imaginación la ignorancia que mi abuela debía a su noble desinterés. A menudo hay que descender hasta las criaturas mantenidas, hombres o mujeres, para tener que buscar el móvil de la acción o de las palabras aparentemente más inocentes en el interés, en la necesidad de vivir. ¿Qué hombre no sabe cuando una mujer a la que va a pagar le dice «no hablemos de dinero», que esa frase debe considerarse, como se dice en música, como un compás vacío, y que si más tarde ella le declara «me has hecho sufrir demasiado, me has ocultado a menudo la verdad, no te aguanto más», deberá interpretar «otro protector le ofrece más». En última instancia, no deja de ser este el lenguaje de una cocotte bastante cercana a las mujeres de la buena sociedad. Las gentes de Lampa proporcionan ejemplos más elocuentes, pero si las gentes de Lampa les resultaban desconocidos, Monsieur de Norpois y el príncipe alemán se habían acostumbrado a vivir en el mismo plano que las naciones, que también son, a despecho de su grandeza, seres egoístas y astutos que sólo se doman por la fuerza, por la consideración de su interés, que pueden empujarlos hasta el homicidio, un homicidio también simbólico a menudo, ya que la simple vacilación en batirse o la negativa a batirse pueden significar para una nación perecer. Pero como todo esto no se dice en los libros amarillos o de otro color, el pueblo es por propio gusto pacifista. Si es guerrero, lo es instintivamente, por odio, por rencor y no por las razones que han llevado a los jefes de Estado, aconsejado por los Norpois, a tomar sus decisiones. El invierno siguiente el príncipe estuvo muy enfermo. Se curó, pero su corazón quedó irremediablemente tocado. Diablos, se dijo, no debería perder tiempo en lo del instituto, porque si me lo tomo con calma, corro el riesgo de morir antes de que me nombre. Sería realmente desagradable. Escribió sobre la política de aquellos 20 últimos años un estudio para la Revue de Deux Mondes y se expresó en varias ocasiones en los términos más lisonjeros hacia Monsieur de Norpois. Este fue a verle y le dio las gracias. Añadió que no sabía cómo expresar su gratitud. El príncipe se dijo, como alguien que acaba de probar con otra llave en una cerradura. Tampoco es esta. Y sintiendo que le faltaba el aliento al acompañar hasta la puerta a Monsieur de Norpois, pensó, diablo, estos tipos me dejarán reventar antes de hacer que entre
antes que hacer que entre. Démonos prisa. Esa misma noche encontró a Monsieur de Norpois en la ópera. Mi querido embajador, le dijo, esta mañana me decía usted que no sabía cómo demostrarme su agradecimiento. Eso es muy exagerado, porque no me debe nada, pero voy a tener la falta de delicadeza de tomarle la palabra. El señor de Norpois no estimaba el tacto del príncipe menos que el suyo. Comprendió inmediatamente que lo que el príncipe de Pfaffenheim iba a hacerle no era una petición, sino una oferta, y se obligó a escucharle con una afabilidad sonriente. Ya sé que voy a parecerle muy indiscreto. Hay dos personas a las que estoy muy unido y de manera totalmente distinta, como enseguida comprenderá, que se han instalado hace poco en París, donde piensan vivir desde ahora. Mi mujer y la gran duquesa ya. Van a dar algunas cenas, especialmente en honor del rey y de la reina de Inglaterra, y su sueño habría sido poder ofrecer a sus invitados la presencia de una persona con la que, sin conocerla, ambas sienten una gran admiración. Confieso que no sabía cómo arreglármelas para satisfacer su deseo hasta que por pura casualidad supe hace poco que usted conocía a esa persona. Sé que vive muy retirada, que solo quiere ver a muy poca gente, happy few. Pero si usted me brindase su apoyo con la benevolencia que se digna testimoniarme, no dudo de que esa persona permitiría que usted me presentase en su casa para que yo le transmitiese el deseo de la gran duquesa y de la princesa, y tal vez consintiese en ir a cenar con la reina de Inglaterra, y luego, quién sabe, si no le aburrimos demasiado, en venir a pasar las vacaciones de Pascua con nosotros a Bailó, a casa de la gran duquesa ya. Esa persona es la marquesa de Villaparisis. Confieso que la esperanza de convertirme en uno de sus habitués de semejante oficina de inteligencia me consolaría, me haría considerar sin pena la renuncia a mi candidatura al instituto. También en su salón hay comercio de ideas y sutiles conversaciones. Con un sentimiento de placer inexpresable, el príncipe se dio cuenta de que la cerradura no ponía resistencia y de que finalmente aquella llave entraba. Una opción como esta es absolutamente inútil, mi querido príncipe, respondió Monsieur de Norpois. Nada casa mejor con el instituto que el salón del que usted habla y que es un auténtico vivero de académicos. Transmitiré su petición a la señora marquesa de Villaparisis. De seguro que se sentirá halagada. En cuanto a ir a almorzar a casa de ustedes, sale muy poco y tal vez sea más difícil. Pero yo le presentaré y usted mismo defenderá su causa. Sobre todo, no hay que renunciar a la academia. Precisamente almuerzo de mañana en 15 días para ir luego con él a una sesión importante en casa de Leroy Boileau. Sin él no se puede hacer ninguna elección. Yo ya había dejado caer en su presencia el nombre de usted, que naturalmente conoce de maravilla. Él había emitido ciertas objeciones, pero resulta que necesita el apoyo de mi grupo para la próxima elección, y tengo la intención de volver a la carga. Le hablaré con la mayor franqueza de los lazos totalmente cordiales que nos unen. No le ocultaré que, si usted se presentase, yo pediría a todos mis amigos que votasen por usted. El príncipe soltó un profundo suspiro de alivio. Y él sabe que no me faltan amigos. Estimo que si llegase a asegurarme su voto, su apoyo, las posibilidades de que usted ingrese serían muy serias. Vaya esa tarde a las 6 a casa de Madame de Villaparisis. Yo le presentaré y podré darle cuenta de mi conversación de la mañana. Así fue como el príncipe de Pfaffenheim había sido introducido en casa de Madame de Villaparisis. Mi profunda desilusión se produjo cuando abrió la boca. Yo no había caído en que, si una época tiene rasgos particulares y generales más fuertes que una nacionalidad, de modo que, en un diccionario ilustrado en el que se da hasta un retrato auténtico de Minerva, Leibniz con su peluca y su borrega, difiere poco de Maribox o de Samuel Bernard. Una nacionalidad tiene rasgos particulares más fuertes que una casta. Pero delante de mí se tradujeron, no en un discurso en que yo creía de antemano que oiría el roce de los elfos y las danzas de los kobolds, sino en una transposición no menos reveladora de ese poético origen, es decir, el hecho de que al inclinarse pequeño, colorado y panzudo ante Madame de Villaparisis, el Ringgraf le dijese: «Buenas tardes, señora marquesa», que
con el mismo acento que un portero alsaciano. ¿No quiere que le dé una taza de té o un poco de tarta? Está muy buena, me dijo Madame de Guermantes, deseosa de haber sido conmigo lo más amable posible. Hago los honores de esta casa como si fuese la mía, añadió en un tono irónico que prestaba cierta guturalidad a su voz, como si estuviese sofocando una risa ronca. Señor, dijo Madame de Villeparisis a Monsieur de Norpois, ¿se acuerda de que pronto tendrá que decirle algo al príncipe a propósito de la academia? Madame de Guermantes bajó los ojos, hizo girar un cuarto de círculo su muñeca para mirar la hora. Oh, Dios mío, ya es hora de que me despida de mi tía, si todavía he de pasar por casa de Madame de Saint-Ferrol. Y luego cenó en casa de Madame Leroy, y se levantó sin decirme adiós. Acababa de ver a Madame Swann, que pareció bastante incómoda de volver a encontrarme. Sin duda recordaba haberme dicho, ella antes que nadie, que estaba convencida de la inocencia de Dreyfus. No quiero que mi madre me presente a Madame Swann, me dijo Saint-Loup. Es una antigua furcia, su marido es judío y ella viene a dárselas de nacionalista. Hombre, ahí llega mi tío Palamede. La presencia de Madame Swann tenía para mí un interés particular debido a un hecho ocurrido unos días antes y que es preciso relatar por las consecuencias que debía tener mucho más tarde, y que enseguida en su detalle, y que se seguirán en su detalle cuando haya llegado el momento. Unos días antes, pues, de esta visita, yo había recibido otra que apenas me esperaba, la de Charles Morel, hijo que yo no conocía, de la antigua ayuda de cámara de mi tío abuelo. Este tío abuelo, en cuya casa había visto yo a la dama de rosa, había muerto el año anterior. Su ayuda de cámara había manifestado en varias ocasiones la intención de verme. Desconocía yo el objeto de su visita, pero le habría visto con gusto porque me había enterado por François de que había conservado un verdadero culto por la memoria de mi tío y no perdí ocasión para ir en peregrinación al cementerio. Pero, obligado a ir a su tierra para curarse y contando con quedarse mucho tiempo allí, delegaba el encargo en su hijo. Quedé sorprendido al ver entrar al guapo muchacho, de 18 años, vestido con más riqueza que gusto, pero que, sin embargo, hacía pensar en cualquier cosa menos en una ayuda de cámara. Por lo demás, desde el principio se empeñó en cortar cualquier amarra con la condición servil de la que salía, haciéndome saber con una sonrisa satisfecha que era primer premio del conservatorio. El objeto de su visita era este. Entre los recuerdos de mi tío Adolphe, su padre había apartado a algunos que le había parecido poco oportuno enviar a mis padres pero que, a su juicio, podían interesar a un joven de mi edad. Eran las fotografías de las actrices célebres de las grandes cocottes que mi tío había conocido, las últimas imágenes de aquella vida de viejo vividor que los separaba por un compartimento estanco de su vida familiar. Mientras el joven Morel me las mostraba, me di cuenta de la afectación con que insistía en hablarme como a un igual. Tratándome de usted y lo menos posible de señor, disfrutaba el placer de alguien cuyo padre nunca había empleado al dirigirse a mis padres más que la tercera persona. Casi todas las fotografías llevaban una dedicatoria del tipo a mi mejor amigo. Una actriz más ingrata y más avisada había escrito al mejor de los amigos, lo cual le permitía, esto me aseguraron, decir que mi tío no era en absoluto ni de lejos su mejor amigo, sino el amigo que le había prestado el mayor número de pequeños favores, el amigo de quien ella se servía, un hombre excelente, punto menos que un viejo bobo. Por más que el joven Morel había intentado escapar de sus orígenes, se notaba que la sombra de mi tío Adolphe, venerable y desmesurada a ojos del viejo ayuda de cámara, no había cesado de planear, casi sagrada, sobre la infancia y la adolescencia del hijo. Mientras yo miraba las fotografías, Charles Morel inspeccionaba